El río de las Coñapullara, también llamado el río Amazonas, era el centro de infinidad de naciones con poblaciones extremadamente numerosas. Habitualmente no se tiene una idea ajustada a la realidad de lo que fueron estas culturas. En general se piensa que en esta región, supuestamente inhóspita, la densidad de población era pequeña. Se trataba, se dice, de pequeños grupos nomádicos, de cazadores, pescadores y recolectores. La realidad que pinta Fray Gaspar de Carvajal, integrante de la expedición de exploradores españoles que provenían desde Quito y que estaba liderada por Francisco de Orellana, es muy distinta. Orellana y su gente bajaron 5.000 kilómetros por dicho río, acompañados por menos de un centenar de hombres. En su viaje, estos aventureros europeos recorrieron varios reinos con poblaciones muy abultadas. No sabemos los nombres reales de estos países, ni siquiera hoy. De todas maneras, este cronista nos señala algunas denominaciones indígenas y otras tal vez deducidas o imaginadas. De acuerdo a Gaspar de Carvajal, algunos de los reinos más importantes que conocieron fueron el reino de Aparián, el de Omagua, el de Paguana, un reino cuyo nombre se señala cerca de la desembocadura del Río Negro, un reino que llamaron la provincia de las Picotas, el reino de Quenyue y el de Caripuna. Según el relato, la mayoría de estos pueblos tenían organizaciones políticas complejas, con ejércitos de tierra y de canoeros muy numerosos y agresivos. Sistemáticamente, durante la mayor parte de su viaje, Orellana y los suyos fueron atacados por cientos de indígenas navegando en canoas y piraguas, a veces reuniéndose fuerzas de 10.000 o más guerreros. Todo parece indicar que cada uno de estos reinos tenía varios cientos de miles de habitantes, lo cual se puede deducir de la descripción de Machaparo, que según la estimación de Carvajal, poseía 50.000 hombres de pelea. En la mañana del 24 de junio de 1542 fueron atacados por un grupo de nativos encabezado por las míticas amazonas. Los españoles, ante aquellas mujeres que describieron como altas y vigorosas, que disparaban sus arcos con destreza, creyeron estar soñando. En la refriega consiguieron hacer prisionero a uno de los hombres que acompañaban a las aguerridas damas, quien les relató que estas mujeres, que él llamó Coñapulla, que quiere decir grandes señoras en lengua omagua, y que dicho sea de paso, la lengua omagua es una lengua tupí-guaraní, y les dijo que tenían una reina que se llamaba Conori y poseían grandes riquezas. Maravillados por el encuentro, los navegantes bautizaron al río en honor de tan fabulosas mujeres, usando el término legendario griego de Amazonas. Si consideramos que los expedicionarios atravesaron una decena de reinos grandes, se puede estimar que la población total, solo en la orilla del río, era del orden de 4 millones de habitantes. Teniendo en cuenta los pueblos que habitaban los afluentes mayores, se puede estimar una población muy superior, tal vez 10 veces mayor, para toda una región de la selva central, obteniéndose una cifra de algunas decenas de millones de personas. Había sociedades numerosas, tal vez con varias decenas de miles de pobladores, una producción de alimentos acorde y una configuración política muy dinámica. Continuamos con el relato de Gaspar de Carvajal, porque lamentablemente no tenemos más testimonios. Este cronista, al referirse a uno de estos pueblos, señalaba que poseían gran cantidad de comida, de tortugas, en corrales y albergues de agua, y mucha carne y pescado, y bizcocho, y esto tanto en abundancia que había para comer un real de 1.000 hombres un año. Al referirse a la cantidad de pueblos agrega:
Y por ser los pueblos tantos y tan grandes, y haber tanta gente, no quiso el capitán tomar puerto, porque por el agua nos la daban tan cruda que nos hacían ir por medio del río. Tenían culturas complejas y tecnologías sofisticadas que en más de una ocasión dejaron impresionados a Arellano y los suyos. Sigue su crónica Gaspar de Carvajal. Bajaron un pueblo y había una casa donde había mucha loza de diferentes hechuras, ansí tinajas como cántaros muy grandes. Esta loza es la mejor que se ha visto, porque lo de Málaga no se iguala con ella, porque es de toda vidriada y esmaltada, de todos colores, tan vivos que espantan. Y además de esto, los dibujos y pinturas que en ella hacen son tan compasados que naturalmente labran y dibujan todo como los romanos. Y allí nos dijeron los indios que todo lo que esta casa había de barro, lo había de tierra adentro, de oro y de plata. La llegada posterior de los traficantes de esclavos, portugueses y holandeses, las enfermedades europeas y algunos otros factores determinaron que en los siguientes 3 o 4 siglos disminuyera dramáticamente la población de estas numerosas y prósperas naciones. Últimamente, nuevos hallazgos arqueológicos están confirmando los relatos de Carvajal y demostrando que este continente, en particular las selvas tropicales amazónicas, estuvieron pobladas densamente desde tiempos muy antiguos. Todavía falta mucha información para poder resolver el enigma de la desaparición de estas grandes naciones del gran río de la Coñapullara. Tal vez para terminar gráficamente con la reconstrucción histórica del virtual genocidio que experimentaron las naciones amazónicas, comparto la descripción del padre jesuita Antonio Vieira, donde testimonia la situación en la ciudad de Maranhão, en el nordeste de Brasil en el siglo XVII. Decía el padre Vieira: ¿a qué precio diferente el diablo compra las almas comparado a lo que ofrecía por ellas previamente? No hay mercado en el mundo donde pueda conseguirlas más baratas que aquí en nuestra propia tierra. En los evangelios ofrecía todos los reinos del mundo por un alma. En Marañón, el diablo no necesita ofrecer ni siquiera una 10ª parte por todas las almas. No es necesario ofrecer mundos ni reinos. No es necesario ofrecer ciudades, ni pueblos, ni aldeas. Todo lo que tiene que hacer es ofrecer un par de indios tapuya e inmediatamente es adorado de rodillas. ¡Qué mercado barato! Un indio por un alma. Ese indio será tu esclavo por los pocos días que sobreviva, pero tu alma será esclavizada por la eternidad mientras exista Dios. Algunos años más tarde, en 1661, Vieira fue expulsado de Brasil y condenado a prisión por la Inquisición debido a sus herejías igualitarias. 6 años después, ya liberado, reinició su lucha por los derechos de los esclavos, que habría de continuar hasta su muerte, el 18 de julio de 1697. Hoy, los remanentes de todas aquellas numerosas naciones amazónicas están reducidas a los sitios menos accesibles, agredidos cultural y físicamente por colonos, misioneros y garimpeiros, y fueron desconocidos en sus derechos sobre la tierra. Su número actual, total, no excede los 200.000 habitantes. Como se señalaba en las crónicas mencionadas, un importante reino del Gran Río estaba constituido por los omaguas, de estirpe tupí-guaraní, que había desplazado a los ticuna, que eran pobladores originales de esta confluencia del Amazonas con los ríos Putumayo y Caquetá. Esto ocurrió sobre todo por el tráfico de esclavos que promovieron y ejecutaron los colonizadores portugueses y holandeses. Sin embargo, con la decadencia de los omaguas, quienes quedaron asentados en pequeños enclaves, los ticuna regresaron a las riberas de los grandes ríos, pasando a ser una de las naciones indígenas más numerosas de esta región. Actualmente los ticunas tienen una población de alrededor de 70.000 habitantes en Brasil, Colombia y Perú. Hoy practican la pesca, la horticultura itinerante, la caza, la recolección, el comercio y la artesanía.
Los cultivos o chacras están cercanos a sus viviendas y siembran después de tumbar y quemar. Ellos plantan yuca, plátano, maíz, ají y frutales. Pescan varios peces como gambitana, piracurú, palometa, pintadillo, etc. Aunque muy lentamente, demasiado lentamente, sus derechos comienzan a ser reconocidos en los países donde habitan, quedando finalmente como principales testigos de una de las tragedias humanas más dramáticas de la historia del continente americano.